Amén. Bueno, pues ahora nos toca ver zonas estratégicas de guerra. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Eso lo tenemos en Hechos 19:35. Cuando varias naciones se enfrentan en batalla y guerras, hay puntos estratégicos que nos defienden, que unos defienden y otros desean poseer. Puentes, aeropuertos, ciudades, carreteras, depósitos de petróleo, fabricación, etcétera, etcétera, fábricas. Quien tome el control de esas zonas prácticamente ganará la guerra. Sabemos que hay puntos estratégicos para cuando hay batalla entre un país y otro país, como en este caso lo hemos visto con Ucrania y Rusia. Atacan sus puntos estratégicos para que igual son puntos de armamentos, de fábricas donde hacen armas, en fin, los atacan. ¿Para qué? Para disminuir su poder. Y desde el Antiguo Testamento también veíamos las batallas, ¿verdad? Una de las cosas que más me llamó la atención de las zonas de guerra, por ejemplo, los lugares altos. Había ciudades que se ponían en lugares altos, entonces, y aparte ponían sus murallas, entonces era más difícil de atacarlos. Y me acordé de Masada. Masada es un monte alto donde se encontraba el palacio de Herodes el Grande. Estaba muy alto ese monte y si alguien lo quería atacar, desde arriba veían que iban subiendo y ni siquiera usaban armas, ni siquiera usaban, simplemente dejaban rodar piedras y destruían al enemigo. Entonces, por eso los lugares altos siempre son puntos estratégicos. Y aquí, como lo habíamos visto, quien tome el control de esas zonas ganará la guerra. El ejército que tenga el control de estas zonas estratégicas debe fortificarlas y velar por ellas, y debe luchar hasta lo último para retenerlas. De ello dependerá o depende el resultado final de la guerra. En el plano espiritual, este fenómeno ocurre igualmente. Hay varias zonas estratégicas que son propiedad de la iglesia, y conservarlas bajo control nos garantiza la victoria contra las huestes del infierno. Estas zonas estratégicas deben ser fortalecidas y sostenidas valerosamente por el creyente, que si fuesen violentadas y poseídas por los demonios, pues ahora sí que prácticamente la derrota va a ser inminente. Entonces ya les dije lo de Masada, me recordó Masada. Todos los que han ido a Jerusalén deben conocer Masada, que es un monte alto donde está el palacio de Herodes. Y prácticamente así se defendían. Tomando territorios. Sabemos que la tierra exterior consiste en territorios.
Los territorios están atados muchas veces al enemigo y por ello la labor evangelista es estorbada. Los barrios, veredas, naciones, etcétera. Sabemos que existe mucha idolatría en todo el mundo y no se diga en nuestro país, y por esa idolatría pues los principados han tomado posesión y es muy difícil de evangelizar ciertas áreas. Sabemos que estamos desgraciadamente en un país que es, pues, la mayoría es idólatra. Como veíamos, los barrios, veredas, naciones, pueblos, ciudades son controladas por ángeles caídos territoriales a través de pactos. Y estos se hacen posibles físicamente en columnas de iniquidad o guarida de demonios. Hacen altares a santos, bustos de personalidades políticas, hasta eso también, templos romanos, gnósticos, etcétera, etcétera. Y vemos aquí, pues, esto que es, pues, Roma, ¿verdad? Caída de Babilonia la Grande. Lo tenemos en Apocalipsis 18:2. Y clamó fuertemente en altavoz diciendo: caída es Babilonia la Grande y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y ya conocemos el mover de Roma, ¿verdad? ¿Qué es lo que se mueve ahí? Bueno, en Apocalipsis 18 nos dice, 18:2, y clamó fuertemente en altavoz diciendo: caída es Babilonia la Grande y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Sabemos que donde haya pactos hay ángeles caídos, por eso se deberán tomar la tierra, rompiendo esos pactos, alejando los espíritus porteros malignos y establecer pactos al Señor, donde el Espíritu Santo coloque sus ángeles y facilite la labor del evangelio, la labor evangelista. Cuando el Señor muestra algo a la iglesia a través de la intercesión, y ese algo es batallar contra los espíritus territoriales, lo primero es prepararse, fortalecerse en la fe, como lo tenemos en Efesios 6:10, ¿verdad? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego, recibir del Señor la estrategia a seguir, y casi siempre es primer paso el hacer intercesión en oración. Sabemos que nuestro Señor, pues Él es el que nos va a dar la estrategia de qué es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Igual como en el Antiguo Testamento, todas las peleas, todas las luchas, las batallas que tenía el pueblo de Israel, todas eran dirigidas por nuestro Señor, y Él era el que les daba las estratégicas en aquel entonces. Así también ahora, pues, Él nos va a dar las estrategias que hay que seguir. Y eso lo sabemos como, por ejemplo, el profeta Javier nos ha hecho unas marchas, unas tomas de territorios, pero siempre dirigidas por el Espíritu Santo. Los pueblos antiguos tenían la idea de que los poderes divinos habitaban
los cielos. O sea que su lugar de morada era el cielo. Debido a esto, con intenciones de llegar a Dios, subían a los cerros o montes más elevados y hacían su culto de adoración. Ahí ponían sus altares y adoraban a los dioses, ¿verdad? A los dioses paganos. ¿Qué son los lugares altos? Los pueblos antiguos tenían la idea de que los poderes divinos habitaban los cielos. O sea que su lugar de morada era el cielo. Y así como también dijo Satanás, ¿verdad? Y aquí vemos qué fue lo que dijeron en Génesis 11:4. En las regiones llanas levantaban torres, como en el caso de Babilonia. En Génesis 11:4 lo vemos. En una llanura en tierras de Sinar, Babilonia, de hecho fue en Génesis 11 donde se inició el concepto de los lugares altos. Y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la tierra, esparcidos de toda la faz de la tierra. Y así pasó, ¿verdad? Pues nuestro Señor les puso que hablaran diferentes lenguas, que ya nos entendieron y fueron repartidos por todo el mundo. Espiritualmente hablando, los lugares altos utilizados por los paganos nos hablan de Lucifer. ¿Quién nos acuerda de esos versículos, verdad? Quien desde siempre quiso ocupar los lugares de preeminencia para su exaltación y su adoración. Y eso lo tenemos en Isaías 14:13. ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Pero pues eso era lo que él quería, ¿verdad? Quería que se le diera toda la honra y gloria a él, pero fue lanzado del cielo. Y aquí vemos las pirámides. Las pirámides son lugares altos. Y no vamos lejos. Aquí en México tenemos la pirámide del Sol, donde todos los años, el 21 de marzo, van a adorar al Sol y a recibir su energía. Pues ahora sí que la mayoría que va a ir pues está engañada, ¿verdad? En los lugares altos se edificaban altares a los dioses falsos. Desde ahí todo el pueblo veía veía, y esto desataba influencia que sobrecogía las emociones y el espíritu de las personas. Ejemplo, pirámide en todo México, por ejemplo, la pirámide de Cholula, que ya la fuimos a visitar, Teotihuacán, que pues creo que todos conocemos las pirámides de Teotihuacán, el Cristo de Río de Janeiro, las estatuas de Quetzalcóatl en San José, California, el templo Manaí en Panamá, los templos de los dioses falsos en la India y otros. Por ejemplo, aquí en México, también en Monterrey, está el Cristo Rey, ¿verdad? Que también está en un lugar alto. Y seguimos con los lugares altos. Los lugares altos, pues sabemos que no son inocentes. Al igual que los tiempos antiguos, en el presente su propósito es de
infundir un temor no reverente y dominar las emociones de hombres y mujeres, llevando a naciones enteras al paganismo. Jesús le dijo a la samaritana que Dios es espíritu y se le adora en espíritu y en verdad, y no necesariamente sobre el monte. También vemos que aquí en México, en muchos montes, en muchos cerros, suben los brujos para hacer sus pactos, ¿verdad? En esos lugares altos. No vamos lejos, aquí en allá donde vamos, María. No, en a la célula. Izapalapa, se me olvidaba el nombre. Ahí en el cerro de Izapalapa, el cerro de la Estrella, ahí también hacen, ahí se suben a lo alto, hay cuevas, y ahí hacen sus pactos y sus hechicerías los brujos. Y siempre buscan los lugares altos. Y como les decía, en los lugares altos, pues, ¿qué es lo que hacemos? Ahí en los lugares altos se va a ver y se va a observar todo el derredor. En los lugares altos, pues sí son estratégicos, tanto en lo espiritual para hacer lo malo, como en lo natural para tener un control de todo el entorno. Y, por ejemplo, también nosotros hemos ido con el profeta Javier a lugares altos para tomar esos territorios, ¿verdad? Y esos territorios van a dominar todo el derredor, como lo ha hecho el profeta Javier en varias ocasiones. En Segunda de Reyes 17, 24 y 29 dice, bueno, 17, 29 dice más, cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en las casas, en los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban. Segunda de Reyes 17:32 dice, y temían a Jehová, e hicieron del pueblo bajo sacerdotes de los lugares altos, quienes sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Es una guerra legal de decretos y edictos de autoridad. Cuando se va a poseer un territorio, Dios designa a una persona para dicha labor. Él es quien llama, unge y capacita y elige independientemente de la preparación humana de la persona. Pues, por ejemplo, el profeta Javier, cuando va a tomar un territorio, igual hace el llamado, ¿verdad? Hace el llamado a los que él cree que están preparados para tomar esos territorios. Y se debe escoger pues un grupo de intercesión para que esté cubriendo a todos los que van a pelear ese territorio. Algunos le llaman guerra espiritual estratégica. Se trata de tomar las ciudades y naciones para Cristo. Esto es un llamado pues particular, no es un llamado para todos. Y aquí vimos, ¿verdad? Una toma de territorios, que de esto más adelante nos hablará el profeta Javier. Esta guerra es profética y apostólica. Es una guerra legal de decretos y edictos de autoridad. La iglesia que conoce la posición de autoridad otorgada a ella por nuestro Señor Jesucristo, usará esa autoridad dada por el Espíritu Santo.
para anular los decretos de muerte de Satanás y para establecer un nuevo destino sobre la nación y territorios. Entonces, vemos que debe haber una preparación física, ¿verdad? Todos los guerreros, soldados en lo natural, tienen una muy buena preparación, una buena condición física. Aunque ahora ya no tanto son los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, pero tienen que avanzar por territorios y tienen que tener la condición para aguantar todo lo que venga, ¿verdad? Y si llega un momento en que se tengan que enfrentar cuerpo a cuerpo con con el enemigo, pues deben estar fortalecidos y deben estar preparados. Por eso debe haber una preparación física. Pues aunque fuimos, dice aquí que se estuvo a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Ese día se tuvo un gobierno oculto de adoración, un glorioso culto de adoración, intercesión y actos proféticos. Al final tuvieron un convivio pues, entre todos, ¿verdad? Me imagino que esa fue la toma del Paso de Cortés. Nos sacará del error el profeta si es que estamos equivocados. Y aquí vemos los soldados cómo corren, ¿verdad? Cómo van cargando sus mochilas, van cargando su arma, su armamento, que ese armamento también está muy pesado y tienen que aguantar. Entonces, por eso deben tener una preparación física. Debemos conocer el poder del decreto del rey. ¿Qué dice Dios al respecto? Cuando se va a poseer un territorio, Dios designa a una persona para dicha labor. Él es quien llama, unge, capacita y elige independientemente de la preparación humana de la persona. Al igual que con Canaán, la toma de un territorio puede durar 40 o más años y más de 2 generaciones. Los cananeos, también así como el pueblo sometió a los habitantes de Canaán, ¿verdad? A los cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Es necesario que al conquistar un lugar, los habitantes del lugar se sometan a la cultura, a la lengua y forma de adoración del reino de Dios. La compañía profética Cima de Águilas ha tomado territorios con actos proféticos, montañas, bahías, montes y ciudades. Desde los actos proféticos se han visto el mover de Dios, se han visto resultados. Y ahora tenemos las alineaciones y líneas ley. Alineaciones y líneas ley, sabemos que de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y todos los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Eso lo tenemos en Salmos 24, 1 y 2, ¿verdad? Y aquí vemos las líneas ley, alineaciones y líneas ley. Por ejemplo, en la ciudad de Jerusalén hay un mapa pequeño que estaba en un mapamundi grande, donde se veían todas las naciones. En el mapa pequeño estaban las 12 puertas de la ciudad ubicadas y de ahí salían líneas rectas que se distribuían hacia las naciones.
esas líneas pues, son líneas ley, ¿verdad? Ay, ay, ay. ¿Qué hice? Perdón. De nuevo, vamos a compartir pantalla. Otra vez. Entonces aquí vemos el concepto definido de línea ley en Wikipedia es: la línea en ley son supuestas alineaciones de distintos lugares de interés geográfico e histórico, como por ejemplo los antiguos monumentos megalíticos, partes altas del terreno natural y vados. El término fue acuñado en 1921 por el arqueólogo aficionado Alfred Watkins en sus libros Early British Trackway y The Old Straight Track, quien trató de identificar rastros antiguos en el paisaje británico. Mientras tanto, en la llamada guerra espiritual, los proponentes de esta disciplina teológica y espiritual creen que esas líneas se construyeron para propósitos demoníacos que deben ser anulados por medio de los recursos espirituales que poseen en su batalla espiritual. Posteriormente ha desarrollado teorías acerca de que estas alineaciones se crearon para facilitar la caminata por tierra a través de navegación por líneas de visión en tiempos neolíticos y habían persistido en el paisaje durante milenios. En 1969, el escritor John Michel revivió el término línea ley y lo asoció con las teorías espirituales y místicas sobre las alineaciones de las formas de terrenos, basándose en el concepto de Feng Shui. Él creía que en Gran Bretaña existía una red mística de alineaciones de línea ley. Hoy en día el trazado y la cartografía de estas líneas son usados por diversas corrientes religiosas o de pensamientos como la nueva era, la ufología, el esoterismo, el ocultismo, según algunas teorías,
debido al sincretismo religioso. En los inicios del catolicismo romano y la iglesia anglicana. La mayoría de las iglesias europeas supuestamente se construyeron encima de líneas ley. ¿Por qué se construyen sobre líneas ley? Porque igual se supone que todas las líneas de ley que hay en la tierra hay energía. Entonces, para eso el paganismo funda las iglesias en esas líneas. ¿Para qué? Pues para obtener poder. Y aquí vimos una línea ley. Normalmente las líneas ley son siempre rectas. Muy rara vez las líneas ley son, tienen alguna curva. Todas la mayoría de las líneas ley son rectas. Solamente en la Gran Bretaña las líneas ley o los caminos eran curvos. ¿Por qué? Porque tenían la creencia de que los espíritus del muerto resucitaban. Entonces, para llevarlo a enterrar, se iban por un camino sinuoso y con curvas, para que si quería regresar el espíritu fuera confundido y no pudiera regresar. Porque supuestamente también los espíritus les gusta un camino recto, un camino derecho. Para el catolicismo gnóstico y el cristianismo metafísico, serían medios espirituales para el reconocimiento de los seres espirituales. Parecidas son las creencias con los demás grupos no cristianos. Mientras tanto, en la llamada guerra espiritual, los proponentes de esta disciplina teológica y espiritual creen que estas líneas se construyeron para propósitos demoníacos, que deben ser anulados por medio de los recursos espirituales que poseen en su batalla espiritual. Y aquí vemos, por ejemplo, al apóstol Ronin Chávez, ¿verdad? El apóstol Ronin Chávez, él tiene un libro que se refiere a todas las líneas ley, que sería bueno que pues todos lo leyéramos, porque ahí se profundiza mucho más en estas líneas ley. Pues hasta aquí es todo lo que implica esta clase. Vamos a dejar de compartir pantalla. Y si el profeta quiere ahondar en algo o algún comentario. No se escucha, profeta. Bien, gracias. Se tocaron dos temas el día de hoy. Uno de ellos es las zonas estratégicas de guerra. La guerra espiritual consiste en la toma de territorios. Yo, en lo particular, en mi experiencia personal, me ha tocado ver algunas campañas evangelísticas que son un fracaso, o campañas evangelísticas que tienen un gran impacto en las ciudades. La guerra estratégica se trata de tener impacto ¿en dónde? En la zona donde está una iglesia sentada, mínimo debe tener un impacto allí. Dos, en la ciudad o la colonia, vamos de menor a mayor, ¿no?
en la zona, en la colonia donde está la iglesia local asentada, luego en la población donde está, y ya la toma de ciudades o de naciones implica una estrategia con todo sentido. En lo natural, las guerras se hacen con una estrategia tomando lugares que son clave. Para nosotros, en el Evangelio de Jesucristo, ¿qué es lo clave? El Señor dice, haréis discípulos empezando, ¿verdad?, de Jerusalén, de Judea, de Samaria y hasta lo último de la tierra. La visión del Señor es toda la tierra, evangelizar todo el mundo, todas las naciones, los 5 continentes, que todo ser humano conozca a Dios, como dice Juan 17, ¿verdad? Y esta es la salvación, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, esto implica que todos los que hemos creído nos involucremos en esta guerra. Ahora, ya para hacerla a nivel estratégico, para tomar tu colonia, tu ciudad o tu país, requiere de cierta visión elemental de estrategia. En la antigüedad, cuando se hacía guerra, toma nota de esto que voy a decir, porque lo podemos ver en las historias de conquista, tanto, por ejemplo, de los normandos, de los vikingos, en América, de los aztecas, con las otras tribus que rodeaban, zapotecas, teotihuacanos, cholultecas. Lo podemos ver en los avances de Alejandro Magno en Grecia, las estrategias que usaban los persas, por ejemplo, los romanos, tenían un fin. Decían, el que toca el templo, el que toma el templo de la ciudad, tomó la ciudad, Esa era la visión. Por eso ellos llegaban a tomar primero los templos y luego los palacios de gobierno, ¿no? Entonces, esta era una estrategia elemental básica que usaban todos los conquistadores. ¿Por qué tomar el templo? Para imponer su culto. ¿De dónde viene la palabra cultura? ¿La palabra cultura de dónde viene? De culto. El culto, la adoración al Dios, al numen divino que estaba ahí. Llegaban cuando iban a conquistar una tierra y apoderarse de la tierra, llegaban sobre el templo principal. El que toma el templo ganó la ciudad. Esa era la ley estratégica de los guerreros y de diversas civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, los mongoles eran unos extraordinarios guerreros, empezaron a crecer con el imperio de Genghis Khan, y ellos tenían eso, ¿no? Vamos, Alejandro Magno, cuando llegó y conquistó, vamos sobre el templo. Los griegos, ¿por qué creen que se metieron al templo de Jehová? ¿No? ¿Por qué creen que Ptolomeo, el que es llamado anticristo, ¿no?, de ese entonces, se metió al templo de Jehová y hizo un sacrificio de un cerdo, donde sacrificaban corderos, ¿no? En la guerra de los macabeos, ¿verdad, profeta? Sí. Metió los caballos al templo de Jehová, ¿no? Se metieron en caballo, sacrificaron un cerdo, y bueno, eso fue espantoso para los hebreos, ¿no? Para los judíos, tanto que se levanta
la revuelta de los macabeos, de Judas Macabeo con sus hijos. Es interesante leer el libro histórico de los macabeos que está en la Biblia católica, desde un punto de vista histórico, y vas a entender algunas cosas, como por qué hay ese celo, ¿no?, que se levantan los macabeos, y se vuelve a repetir la historia, ¿no?, de que el pequeño vence al grande, de que el menor vence al mayor, David y Goliat, ¿no? Un pequeño grupo de judíos llenos de ese celo y de la bendición de Dios, vencen al ejército griego, ¿no?, que conquistó su templo, se metió a su templo, ¿no? Entonces, otra vez regresamos al tema. Cuando usted va a hacer una guerra espiritual estratégica, pues hay que tocar esos lugares donde hay, vamos a ver más adelante, lugares de iniquidad. Por ejemplo, hay colonias, si tú vas a la Ciudad de México, métete a la zona rosa, los que son de allá de Ciudad de México. ¿Y de qué está lleno? De bares, y métete eso de las 8 de la noche, las 10 de la noche, y es un reverendo relajo horrible, y perdón por lo de reverendo, ¿no?, de inmoralidad. Vas a zonas rojas, por ejemplo, de Acapulco, ¿no?, o en Ciudad de México, la Merced, la trata de blancas, las prostituciones, ¿no? Cada colonia tiene sus antros, ¿no?, sus lugares de pecado, donde hay narcomenudeo, donde hay trata de blancas, donde cada colonia tiene sitios de ocultismo. La bruja del barrio, ¿no?, la que lee la mano, el tarot, ¿no? En las poblaciones pequeñas, allá por el Istmo de Tehuantepec, donde está el Ligio, ¿no?, ahí están sus brujos, ¿no? Y sabe la gente dónde van, ¿no? Y entonces los guerreros, lo que debemos de hacer, bueno, es primero organizar el equipo intercesor, hacer las cuadrillas de rastreo, de observación, bíblicamente lo hizo Moisés, manda 2 espías a Canaán antes de conquistar Canaán. Bíblicamente lo hace Josué, manda 2 espías antes de derribar los muros de Jericó. David lo hacía. Estamos hablando de las guerras en Israel. Que todas esas guerras que están en la Biblia son tipo y forma de las cosas que habrían de ser para nosotros. Entonces, por ejemplo, este argentino, ¿cómo se llama este che? Ahí se me fue. Omar. Carlos Omar. Anacondia. No. Omar también tiene lo suyo, y ha hecho lo suyo en guerra espiritual. Digo, ahí está su libro y hemos platicado cómo él se metió en la zona de Coatzacoalcos, cómo hizo las averiguaciones. Y me llamó una vez con un ataque al corazón por teléfono: ayúdame, Javier, a interceder en este momento, porque, y yo no sabía ni cómo interceder, porque él tenía una elevación de presión, porque se fue a meter ahí por la zona de los Tustlas, ¿no? Y se metió donde estaban los templos, estaba haciendo su libro y cosas de guerra espiritual. Y ¿sabe qué? Lo que dice Omar, no te despegues, agarré el shofar y empecé a tocar desde aquí en el nombre de Jesucristo. Amén. Hice oración de poder también, oración de quebranto. Y pregúntenle a Omar Hilari, ¿no? ¿Cómo De se hecho, sintió? menciona en su libro que él pedía ayuda espiritual a otros profetas por todo lo que vivió en la investigación de su libro. Sí. Ya, Sí, te digo, Omar tiene lo suyo, pero estaba hablando de otro che, del Carlos Anacondia, ¿no? O de Morris Cerulo. Estos hombres, cuando hacen una campaña, ellos envían un equipo de intercesores primero y
van a un hotel, se aposentan en el hotel y ahí hacen oración y ayuno. Y empiezan a orar por la ciudad, orar por la ciudad. Cuando vamos a entrar a una ciudad, hay que ver a dónde voy a entrar, ¿no? Una cosa que en lo personal, yo aprendí y lo he aplicado cuando hemos hecho escuelas en otras ciudades, ejemplos, San Luis Potosí, Orizaba, Acapulco, Ciudad de México, Tlaxcala. Cuando el Señor me mandó a establecer escuelas, bueno, lo primero que tenía que hacer, bueno, es orar, echarme un clavado para ver qué hay en la región y cuáles son, y pedirle al Espíritu Santo una revelación de los principados, potestades y gobernantes, vamos a decir, los espíritus territoriales. Porque vamos a entrar a conquistar, ¿no? Entonces, después de eso, ya que oraban, teníamos un equipo y les decía, vamos a orar, voy a empezar a trabajar allá. ¿Quién va conmigo? Pues ya me llevaba Pepe Limón, me llevaba algunos hermanos, nunca iba solo. Y luego, otra cosa que hacíamos es ir con los príncipes de Dios de ese lugar y presentarme. Eso es bien importante, ¿eh? O sea, porque Dios tiene sus hombres, sus príncipes en cada lugar. Él levanta gente sabia, sensata, que ama a Jesucristo. Yo lo aprendí eso porque fui vicepresidente de una alianza de pastores. Entonces, muchas veces llega algún hermano, no importa que sea Juan Camaney, si no tiene una aceptación de los príncipes del pueblo de Dios, aunque sea Juan Camaney y tenga mucha unción y todo, si los locales, los hijos de Dios, no reciben una presentación y les dice, vengo a saludar, voy a hacer una campaña, necesito su ayuda, si hay conversos, los mando a sus iglesias, shalala, llegar a establecer una relación esa es una estrategia, los convenios, ¿no? Cuando uno va a una conquista, ¿no? Bueno, regreso otra vez. Ya detectamos las fuentes de maldad, las fuentes de brujería, hechicería, prostitución, alcoholismo, narcomenudeo, los políticos, ¿no? Muchos políticos son tremendos, muchos son asesinos, son matones, están con el narco, están con los, con brujos, como asesores, son masones, bueno, son también, no hay justo ni a uno, ¿no? No estoy juzgando a ninguno, ni me voy por las cuestiones hay mucho pecado, ¿no? En todos lados. Entonces, pero ya una vez que lo detectamos, el equipo intercesor empieza a orar. Vamos a orar por esto, vamos a orar por ese antro. Señor, rompemos la potestad de alcoholismo que hay en la cantina, la cantina que se llama Mi Oficina, que está en la calle de Juárez, en el nombre de Jesús. Así, hay cantinas que así se llaman, ¿eh? Porque los borrachitos dicen, voy a mi oficina, ¿verdad? Pero pues rompemos en el nombre de Jesús, ¿verdad? El espíritu de alcoholismo. Bueno, ya. Y empezamos a tener una oración general y ya. Miren, el Espíritu Santo no deja caer ninguna palabra. Somos como aquel Samuel, ¿no? Que decían, Dios no dejó caer ni una palabra profética de él. Cuando lo hacemos con una sana intención, cuando lo hacemos para la gloria del Señor Jesucristo, cuando vemos a miles o cientos de niños, de ancianos, de señoritas, de jóvenes, atados en pecado y queremos pedirle a Dios un cambio, una transformación de esa
de esa colonia, de esa ciudad. Entonces es la guerra espiritual estratégica. Ojo, nos vamos a poner contra ángeles incorpóreos, ¿no? Por eso muchos no le entran a la guerra. Lo decía yo al principio de esta clase. Yo ya sabía que unos pocos eran los que iban a ocupar, ¿no? A hacer. Por ejemplo, se les pide el 70% de las asistencias para que tengan su constancia, ¿no? No, pues es que no pude, que trabajo, que shalala. Pues sí, pero es una escuela, entonces debes de orar para quebrantar los estorbos que el diablo te ponga. En el nombre de Jesús, ¿no? Y justificar, hasta pues, en una escuela justificas tu falta, vas a la UNAM o a la UAM o al Poli y tienes que decir, no fui por esto, vas a un trabajo. Entonces yo les voy a rogar a mis hermanos que no cumplieron el 70%, pues que la dejamos para la otra, ¿no? O que presenten cierto trabajo especial, qué sé yo, ¿no? Pero vamos a enfrentarnos a principados, a potestades, a gobernantes de tinieblas, ¿no? Y no es fácil, hermanos. No es fácil, de veras. Una ocasión que nos fuimos a meter a la Merced, fui con Rafael y su esposa. Luego me venían diciendo, profeta, ¿dónde nos lleva? ¿Dónde nos fue a meter? Pues yo venía hasta temblando, ¿no? Del estrés del entorno, ¿no? Porque son zonas de veras que están infestadas de demonios. Cuando pasó y comentó el hermano Pedro lo del Vaticano, ¿no? Que dice Babilonia la Grande, y menciona la Biblia, dice guarida de demonios, ¿sí? Así es el término. Pues hay varias guaridas de demonios, no nada más religiosos, hay otro tipo de guaridas de demonios, ¿no? ¿Sí? Entonces, son lugares donde los demonios se aposentan, ¿no? Por ejemplo, en la Sierra de Guerrero, me decía un pastor de allá, se apellida así, del hermano, decía, nosotros estamos tratando de llegar a las poblaciones, hermano, dice, donde están los laboratorios. Y yo decía, a ver, ¿laboratorios de qué? Pues, ¿de qué creen? En Guerrero cultivan opio y en grandes extensiones, ocultas ahí en las laderas de las, ¿no? O con el visto bueno del ejército, qué sé yo no sé. Es lo que llaman narcoestado, ¿no? Y decía el hermano, y es que queremos llegar donde están los trabajadores, o sea, hay comunidades que son tan pobres que les pagan buen billete por cultivar amapola. Y ahí están los laboratorios, ahí mismo los procesan. Y decía este pastor, ¿no? Es un chaparrito, pero bien valiente el chamaco este. Y decía, bueno, pues pastor, tienes una encomienda, un llamado muy especial, man. No cualquiera se vende esos boletos. Pues yo les voy a hablar de Cristo, ¿cómo no? Entonces, ahí es donde hace falta la guerra espiritual estratégica. Yo le dije, bueno, pues vamos ahora. Lo bueno es que tomó parte del curso este amigo. Yo creo que algo le ha de haber servido. Porque este curso no es nada más curso. A veces hierro diciendo curso es un entrenamiento. Es un entrenamiento. Y puedes empezar por lo sencillo, enfrente de tu casa, enfrente de donde vives. Puede haber allí un punto que no le agrada a Dios, de algo, de algún punto pecaminoso. Y pues puedes empezar orando, pedirle a Dios si va a ser tu guerra o cómo llevar el evangelio a tu cuadra, a tu colonia. Algunos es repartiendo folletos, algunos es hablando cara a cara con
con el lechero, el panadero, la estilista. Así que hay muchas formas de llevar el evangelio. Pero vamos, yo creo que esta clase de la guerra espiritual estratégica merece esa atención. Y el otro punto, hermanos, que nos habló el hermano Pedro, las líneas ley. Conocí un señor de aquí del estado de Morelos, que estaba bajo la cobertura del apóstol Hugo Álvarez en el Divino Salvador, ahí en Iztapalapa, que hizo un trabajo extraordinario de líneas ley en el estado de Morelos. Eso fue hace años, en los tiempos cuando empezó el rollo de la guerra espiritual, ¿no? Con Ana Méndez y su hermana, ¿no? La hermana de Ana Méndez ya se me olvidó cómo, ya hasta se murió. Pero este señor empezó a hacer un estudio de las pirámides y empezó sobre un mapa a trazar y decía de esta región a esta región, y empezó a viajar para ir a orar y etcétera, para fundamentar. Haga usted de cuenta un agricultor que va a barbechar, preparar la tierra para luego poner la semilla. O sea, no puedes llegar y sembrar tu semilla así sin labrar la tierra, ¿no? Entonces fue orando. Hizo un video, por ahí lo debo tener traspapelado. A mí me pareció un trabajo muy bueno de un mexicano, hecho por un mexicano, de su región local, de su estado, ¿no? Y entonces creo que no todos son guerreros, no todos le entran a la guerra espiritual estratégica. Quizá nos toque hacer guerra espiritual a ras del suelo, ¿no? A ras del suelo, decía un autor también. Pero hay guerra espiritual a otros niveles, donde hay principados, hay potestades, ¿no? Por eso siempre aquí les decimos, miren, vamos a ir donde Dios nos diga, hacer lo que Dios nos mande, porque si queremos sobrepasar nuestras capacidades o la queremos hacer solitos, sin un equipo de intercesión, ¿cuánto es lo mínimo de personas que pueden hacer guerra espiritual estratégica? ¿Cuántos creen que son? ¿A quién se le ocurre? 2. Correcto, bien, 2. Jesús los enviaba de 2 en 2 a diversas ciudades. Pero el llanero solitario no existe, ¿eh? En esto. O sea, el llanero solitario debe llevar a su toro, ¿verdad? A su compañero, ¿no? Entonces, por lo menos, o sea, si va a ser guerra espiritual, por lo menos dile a tu cónyuge, oye, respáldame en oración porque yo tengo este sentir. Respáldame en oración. Ya son 2. Por eso es la santidad del matrimonio cristiano. O dile a tu mamá, o dile a una persona, a tu hijo de mucha confianza espiritual. Alguien que no te diga, estás loco, ¿qué te pasa? Estás chiflada. No. Alguien que entienda las razones de esa pasión que tienes por Jesucristo, esa pasión que el Espíritu Santo inflamó en ti para hacer algo a favor del reino de Dios. Y las líneas ley, bueno, como explicó Pedro, es una teoría que surgió de alguien que empezó a ver los dólmenes y menires de allá de Stonehenge, allá en Inglaterra, y empezó a darse cuenta, ¿no? Que había una cosa misteriosa entre una ciudad y otra, ¿no?
Me dijo un hermano argentino que en Argentina hay una ciudad que se llama Resistencia. Fíjense, así se llama Resistencia. Y esta ciudad fue fundada por masones. Y los masones pusieron la ciudad hecha, el kiosco, el parque central, la entrada norte, la entrada sur, la entrada este y oeste, ¿no? La hicieron con una visión de asentar allí algo espiritual, ¿no? Puebla de Los Ángeles, ¿no? Aquí mi ciudad, ¿no? Según la leyenda, y lo dice Motolinía el Conquistador, el redactor, que no me acuerdo qué fraile tuvo un sueño donde vio ángeles que trazaban la ciudad, y en base a ese sueño trazaron la ciudad y pusieron, aquí viene usted a Puebla y es una calle perfectamente, una ciudad perfectamente bien trazada en sus calles. Norte, sur, este y oeste. Se parece un poco a Orizaba, creo que de ahí tomaron el modelo, ¿no? La 5 norte, la 6 norte, ¿no? La sur, la 4 poniente, la 6 poniente, y así se van, ¿no? Y con una diagonal, ¿no? Pero fue inspirada espiritualmente la cosa esta, ¿no? Y fue en el tiempo cuando en Europa estaban las utopías, ¿no? Estaban las utopías, acababan de salir del Renacimiento, empezaban las conquistas, y las utopías eran pensamientos de fundar civilizaciones, ciudades que fueran diferentes a la Europa, ¿no? Y entonces por eso los frailes dijeron, se me apareció un ángel, y no lo dudo, ¿no? Ya hasta la opción Puebla de Los Ángeles, ¿no? Entonces, la guerra espiritual tiene sus bemoles, sus estudios. La última batalla que hicimos aquí en Puebla fue, hablando de Puebla, le llamamos, fue por dirección del Espíritu Santo, por una convocatoria apostólica, rompiendo el sitio. Y convocamos, se reunieron como 20 carros llenos de hermanos orando, ungiendo, con shofares, con piedras, con versículos. Hicimos un mapa previo, vimos 7 puntos alrededor de toda la ciudad para poner ahí las piedras, las estacas, tocar los shofares, y 2 de esos puntos eran sobre el anillo periférico. Resulta que había hospitales COVID. Estábamos en el apogeo del COVID, en el 2020. Y ahí nos detuvimos a romper el espíritu de muerte, el espíritu de enfermedad en el nombre de Jesucristo. Y ahí anduvimos. Tomamos ahí unas fotos, unas grabaciones que están ahí en el sitio de YouTube, algunas. Y esto es un poco de lo profético, ¿no? Es un poquito. Y dice ahí también que se les recomienda un libro extraordinario en su tiempo y que sigue siendo vigente, del profeta Ronnie Chávez. Él fue un precursor de este rollo, de las líneas ley, ¿no? Y pues mis respetos, porque el hermano Ronnie tuvo una excelente revelación y la supo plasmar, ¿verdad? En este libro, se llama Las líneas ley, algo así, de la guerra espiritual. Ahí la pusimos en la diapositiva. Bueno, pues son mis comentarios. No sé si tienen, ya me tardé un poquito, no sé si tienen pues algún comentario, algo que preguntar, algo que podamos servir. Yo tengo una pregunta, profeta, pero bueno, es del tema pasado, pero tiene que ver con guerra espiritual.
cuando el Señor le habla a Jeremías y le dice que le da la unción para arrancar, destruir, pero también para edificar y plantar, pero le dice que naciones. Mi duda es, porque en ese tiempo Jeremías cumplió la obra que le encargó el Señor, pero en lo que se refería al pueblo de Dios. Y he leído que también naciones se refiere a etnias, según en la palabra, ¿no? Sí, Entonces yo tengo esa gran duda de por qué le dice naciones y en esa guerra espiritual, y bueno, según yo, ¿verdad? En mi poco conocimiento, no abarcó otras naciones. ¿Es para estos tiempos? No, eso de tomar las naciones que le da esa palabra profética. Bueno, sí, los escritos del Antiguo, sí, a ver si puedo, con la ayuda del Señor, pido ayuda al Espíritu Santo. Los escritos del Antiguo Testamento hechos por los profetas también tienen una visión global y extemporánea a su tiempo. Las escrituras llegaron para que fueran tipo y figura de las cosas que habrían de ser para nosotros. Y lo que le dice al profeta Jeremías, pues está tan vigente para las personas proféticas, las que tienen la unción profética, aunque sea el don de profecía y no precisamente un don de ministerio, porque una cosa es el don de profecía y otra cosa el ministerio. Entonces, pero gente profética, ¿no? La palabra etnias también la dice el Señor Jesucristo, porque las naciones a los ojos de Dios en la Biblia son etnias, ¿no? Etnias, ¿no? Una etnia es un grupo que tiene una cultura, una historia, un lenguaje, ¿no? Y no precisamente naciones territoriales, ¿no? Como Estados Unidos, que es una gran nación, pero ahí adentro hay etnias, ¿no? Aquí en México, que somos toda una nación, pero tan solo en Oaxaca hay como, pues no sé, me atrevo a decir 200 etnias, no estoy seguro, pero hay muchas etnias. Entonces, y son naciones, o sea, tienen en su propio lenguaje, su cultura, su tradición, ¿no? Y entonces Jesús quiere que el evangelio llegue a todas las naciones. Ahora, a Jeremías le da lo que nos puede dar a cualquiera de nosotros, ¿no? 4 cosas que son destructivas o negativas. Te doy autoridad para derribar, destruir, arrancar, ¿no? Y 2 que son positivas. Edificar y plantar, ¿no? Entonces, primero tienes que derribar, destruir y tal. Y ya de ahí, ¿no? Es parte de la estrategia, digamos, ¿no? No nada más destruir y dejar todo ahí botado, no. No, el evangelio lleva la semilla, la plantar, ¿no? El evangelio es para edificar, ¿no? Cambiar vidas, ¿no? Perdón, creo que Eligio quería hablar. No, 2 cosas nada más. Yo lo que creo es que es terriblemente actual. Hoy, mañana, que es terriblemente actual, es lo que yo pienso, lo del evangelio. Hoy, mañana, pasado, va a ser actual. Y le pongo terriblemente por ponerle algún nombre. Sí. Nada más era eso. Sí, sí, Cintia. Bueno, es que yo tenía una parte más para completar el tema de las líneas ley. Perdón. Bueno, si me permiten, me regalan 10 minutitos. Adelante, Cintia, sí. Ok. Gracias, profeta. Muchas gracias. Bueno, nada más para recapitular un poquito sobre lo que es este tema y quién empezó
precisamente a hacer esto nada más. Alfred Watkins, por eso puse esta diapositiva, pero él enfatiza en una cosa, dice que la idea de que la Tierra estaba conectada por líneas rectas, esto lo vuelve a retomar porque le sonó muy interesante a Tony Wedt. Entonces, lo que Watkins empieza a investigar, pues Tony Wedt empieza a ver que es cierto y él va a empezar a publicar sobre precisamente estas líneas ley en el año 1961. Y él dice que las ideas de Watkins eran reales y van a servir como marcas ancestrales para guiar, por ejemplo, en este caso, naves extraterrestres que visitaban la Tierra. Entonces, imagínate si esto lo vas a plantear en el ámbito espiritual de Dios. Yo la única conclusión a la que quiero llegar es a esta con lo que un poquito más aunado en profundidad al tema, porque este tema va a lo que es a introducir lo que es la cartografía espiritual. De eso vamos a hablar el siguiente miércoles. Si tú te vas a alinear con Dios y estás alineado con Dios para ir a un territorio, para ir a una nación, para ir a romper, la línea ley también es un rompimiento. Ahorita te lo voy a ejemplificar un poquito más adelante. Entonces, imagínate lo que Dios puede hacer contigo. Por eso es que nosotros tenemos que ser estudiados de estas líneas. ¿Por qué? Porque Satanás las usa para generar poderes, energías. Entonces tú tienes que ir a ese lugar si Dios te lleva, si Dios te manda a ese lugar. Y cuando tú estás, imagínate, alineándote con el Señor, ¿qué es lo que va a hacer en tu vida y qué es lo que va a pasar? ¿Va? Y bueno, este hombre sugiere que las naves van a seguir hitos prehistóricos como guía, o que tanto las líneas gay como naves espaciales sellan una corriente magnética que va a fluir a través de la Tierra. Y bueno, pues con el tiempo se va creando un grupo de cazadores de líneas ley que van a intentar explicar fenómenos de este tipo, extraterrestres, ocultistas de la nueva era o New Age, satanismo, etcétera, etcétera. Y con estas líneas también se ha podido identificar los 7 chakras a lo largo del globo terráqueo. Esto a lo mejor pues no te sabías, pero lo consideramos interesante. Aquí te amplifiqué el mapa que está anterior para que veas estos 7 chakras que se me sonaron muy interesantes en el sentido espiritual. Pero ahorita ahí va, te va la línea de ley de Satanás y la línea de ley de Dios. Ahorita te voy a explicar eso. Aquí, por ejemplo, tenemos el primer chakra, que es el monte Shasta, California, que es el chakra raíz. Y este está en la base de la Tierra y va a representar su energía vital, va a regular todas las formas de la vida existentes, incluyendo a los seres humanos. Y en esta región de Estados Unidos hay una gran cantidad de montañas que son poderosas. Ahorita te enseño un dibujo de dónde está el monte Shasta, en California. Vamos a pasar al segundo chakra, que es el chakra sacro, el lago Titicaca, en la frontera Perú y Bolivia. Aquí se cree que aquí se encuentra la energía encargada de regular los procesos evolutivos de las especies. Aquí se ubica uno de los principales cruces de líneas en la Tierra, fíjate nada más. El tercer chakra dice que es el del plexo solar. Este se encuentra en Uluru, Australia. Y esta formación rocosa que se encuentra en el centro de Australia concentra la energía que suministra la vitalidad de todos los seres vivos. Vamos a pasar al cuarto, el chakra del corazón. Este se encuentra en Glastonbury y Shaftesbury en el Reino Unido. Qué casualidad que en el Reino Unido. Es el punto donde se concentra la mayor fuente de energía de la Tierra y van a convergir todas las líneas del planeta que conectan a todos los chakras. O sea, te está dando la definición de qué poderes se mueven en estos lugares. El quinto chakra es el chakra de la garganta y está ubicado en la gran pirámide del monte Sinaí y monte de los Olivos en el Medio Oriente. Es de lo que hablaba el hermano Pedro al inicio. Y aquí es en donde emerge la voz de la tierra y regula las cualidades de los 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. Y se cree que es de los más relevantes porque aquí nuestro planeta nos habla, pero pocos lo van a escuchar. Vamos al sexto.
El chakra del tercer ojo. Ese está ubicado en el centro de activación Ainon, Glastonbury, en Reino Unido. Y este va a ser un chakra que no se encuentra fijo, que se mueve en la función de 12 signos zodiacales, que va a mantener un lugar entre 150 y 200 años. Y se cree que aquí hay una puerta abierta hacia los portales de energía, y cuando la Tierra lo decide, envía fuerzas que dan paso a una nueva era. Pasamos al séptimo chakra. Se llama chakra de la corona, Monte Kailash en el Tíbet. Los puntitos que ves de colores en el mapa son donde están ubicados estos chakras que te estoy diciendo, para que los ubiques en el mapa, y ahorita te voy a enseñar las fotografías de cómo lo usan en la realidad. Estamos ubicados, bueno, el chakra de la corona dice que es Monte Kailash en el Tíbet. Este está ubicado en el Himalaya y es el encargado de los propósitos de la Tierra, que va a ayudar a las personas a encontrar su camino en su viaje espiritual y conectar con lo divino. Este es el primer chakra en donde está el Monte Shasta en Estados Unidos. Ahí es como luce. Y pues aquí ejemplifica que va a estar situado en la base de la columna vertebral, que es el que da la base. Que si también simboliza está simbolizado este monte por una flor de loto de 4 pétalos y es de color rojo. Ese símbolo de la flor de loto pues también es muy utilizado en la brujería. Vamos a pasar al siguiente. Este es como luce el lago Titicaca en Perú. Recordamos que es el que le llaman el chakra sacro. El tercer chakra es el de Uluru y Katatu en Australia, es el chakra del plexo solar. Ve nada más cómo luce, que al fondo es una como montaña gigante de color como rojo, ¿no? Como si pareciera un fuego ardiente. Y ahí le llaman que es el ombligo, y también se representa de un color amarillo, ¿no? O sea, lo ejemplifican con el plexo solar. Este es el cuarto chakra, como luce en el Glastonbury, en el Reino Unido, que este es el chakra del corazón. O sea, fíjate dónde están ubicados todas estas líneas ley. Vamos al quinto, que es la gran pirámide de Giza en Egipto, el chakra de la garganta. Por algo le llaman así. Y vamos a pasar al sexto, como luce, es el chakra móvil, el chakra del tercer ojo. Este es el séptimo y último, que es en el monte Kalishnar, en el Tíbet, en la cordillera del Himalaya, donde dice que es el chakra de la corona. Hay muchos otros lugares en la Tierra donde va a haber una energía alta en la Tierra, y por ejemplo, aquí las líneas ley, pues hay otros lugares, a muchas más regiones. Por ejemplo, otra que es el Machu Picchu, es también bastante conocida. Bueno, para los que no sepan qué es un chakra, para qué se usa o de qué la gira. Bueno, pues esos son centros de energía que van a recorrer el cuerpo desde la base de la columna vertebral hasta el chakra de la corona sobre las cabezas, y se van a caracterizar también por colores, como lo vimos en el mapa. Entonces, pues este tipo de energías también se mueven, pero ya a nivel territorial. Y déjenme pasar a otra, que fue donde la puse al final. Ahora, las líneas ley de Dios. Y bueno, con este título vamos a enfatizar que vamos a llamar la atención de Dios, porque Él destruye todas esas fuerzas demoníacas que te acabo de presentar y que están operantes en una línea ley. El Señor va a establecer en las mismas líneas abiertas o avenidas espirituales a ministerios e iglesias con poder. O sea, Dios lo va a hacer. A Dios le va a ser dada toda la gloria, todo el honor y toda la autoridad. Él no va a imitar lo que hace el diablo. Por el contrario, ¿quién es el que imita? Pues Satanás. Y Satanás va a tomar los principios de gobiernos establecidos por Dios
y va a tratar de someter a los pueblos antes de que se rindan al Santo Evangelio. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a ubicar iglesias en puntos clave de la ciudad y cuando éstas oyen la voz de Dios, ahí va el alineamiento del que te estoy hablando, la victoria va a ser dada. Y estas son avivadas, llenas del espíritu, de un profundo espíritu de intercesión, y son verdaderas columnas proféticas en medio del mover del enemigo. El poder y unción apostólico profético sobre ellas es tan fuerte y va a ser tan fuerte que van a detener todas estas fuerzas satánicas. Entonces los ministros de iglesias que se ajustan a los alineamientos divinos, tú eres un alineamiento divino el día de hoy, tocas una ciudad y la vas a marcar con la unción a los pueblos. ¿Qué va a pasar con Satanás? Pues este va a huir derrotado de su entorno y se va a establecer con violencia el reino de Dios. Es aquí donde viene el versículo bíblico, que el reino de Dios sufre violencia, pero solo los valientes lo arrebatan. Entonces, ¿qué va a hacer Dios también? Va a escoger hombres, pero también lugares donde establecer la obra. ¿Qué dice su palabra? Bienaventurado el ministro y la iglesia que escucha la voz de Dios y que se dejan edificar también por el Espíritu. Ellos van a saber dónde construir los templos, dónde ministrar la palabra de Dios para frenar el avance del enemigo. Entonces, en teoría, esta va a ser nuestra misión. ¿Qué dice Éxodo 24:16? Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Amén. Bajo la victoria de Jesucristo en el Calvario, Dios nos ha enseñado a muchos de sus hijos a seguir quebrando el yugo de esclavitud en los territorios. Por eso es que Él nos ha levantado. Te ha levantado a ti, varón, te ha levantado a ti, mujer, y te ha llamado rompedor de maldiciones. Todos somos rompedores de maldiciones. ¿Y qué va a pasar entre las naciones de todos los tiempos? Dios conoce fielmente que Jesús ya derrotó a Satanás totalmente. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nos vamos a apoyar en esa victoria que Jesucristo tuvo sobre la cruz del Calvario. Y en el poder de su nombre y en el poder de su sangre gloriosa, vamos a ejercer la autoridad que Él nos ha dado para atar los poderes infernales en toda región. Y las líneas ley van a tener un misterio encerrado que Dios nos revelará ahora sí que a plenitud en su tiempo, cuando Dios nos lleve a algún lugar. Y Él nos va a ir enseñando que Satanás usa todas estas vías y puntos o centros de poder para atar hombres y ciudades, porque pues todo tiene un propósito espiritual. Entonces, si el Satanás va a atar a hombres y ciudades, pues Dios, ¿qué viene a hacer? A desatar a esos hombres y a esas ciudades. Y es por eso que Dios ha venido revelando que toda esta red de líneas ley va a funcionar como un enorme circuito o conexión eléctrica. Entonces, si tú cortas la fuente de poder o los cables, para ejemplificarlo más, todo el sistema eléctrico y el fluir de la energía se ve afectado. Para los que les gusta la física, ¿no? Tú sabes que si cortas mal un cable, pues vas a afectar X cosa. O va a ir un corto o no va a funcionar simplemente. Y de eso se trata este tema. Y Dios en su infinita sabiduría va a levantar hombres y mujeres y congregaciones llenas de su espíritu para deshacer la unidad de esa red. En medio de todas estas líneas, el Señor va a plantar obras cristianas ungidas al mando de hombres de Dios ungidos para cerrar el paso de los demonios en esas líneas rey. ¿Qué va a pasar por ejemplo, en avenidas, en calles de influencia demoníaca? ¿Qué va a hacer? El Todopoderoso va a edificar iglesias y ministerios con poderosa unción profética de alabanza e intercesión que van a detener el mover de demonios. Los ungidos como hombres y mujeres y congregaciones llenas del Espíritu, los vamos a llamar, acuérdate, rompedores de maldiciones. ¿Y qué vas a ejemplificar? Vas a ejemplificar un peligro para Satanás, porque nos va a detestar y va a hacer todo lo posible por sacarnos de todas sus avenidas o líneas ley. Claro que se va a defender, pero el Señor nos va a dar la victoria.
Un ejemplo, el Señor ubica, por ejemplo, oficinas e iglesias con ministerios ungidos en vías principales, por ejemplo, en mover satánico, donde el diablo tiemble, pues si no, ¿de qué chiste tiene que nos vayamos a meter ahí, no? Y él sabe que tarde o temprano, o en un circuito de red de energía demoníaca, se va a ver paralizado o afectado severamente, tarde que temprano. El diablo, ¿qué va a hacer? Va a usar una influencia para levantar a políticos o vecinos o religiosos y, ¿por qué no, matones? Para tratar de cerrar todos esos lugares. Y al principio del levantamiento de esas obras del Espíritu Santo, se va a desatar una férrea oposición humana. Es decir, los que están en posesión, los que son marionetas del diablo, los que se dejen influenciar por el diablo. Muchos hombres de Dios saben con claridad que es Dios quien los ha puesto a edificar la obra en el lugar donde están o alquilar un edificio, pero la mayoría van a ignorar que se encuentran en dirección de una línea ley. Por eso es bien importante saber de este tema. Y que Satanás se les va a venir encima con todo su poderío intentando acabarlos. Por eso tenemos que tener discernimiento cuando Dios nos envíe a un lugar específico con una estrategia. Y esta enseñanza de las líneas ley va a ser totalmente ignorada pues, por la gran mayoría de los cristianos. ¿Qué dice la Escritura en el libro de Oseas? Mi pueblo fue vencido porque le faltó conocimiento. Entonces, el día de hoy te estamos dando el conocimiento de esto para que tú lo estudies ya más a profundidad, puedas leer el libro de Ronnie Chávez que te acabo de enviar y puedas hacer un estudio profundo sobre esto y puedas entender cómo funcionan las líneas rey. Los siervos de Dios no se preparan como se debe y no usan las armas reveladas por el Espíritu para la guerra espiritual estratégica. Por el contrario, muchos hasta se van a oponer a todo lo enseñado y los demonios hacen fiesta con ellos. De eso no se va a tratar, ¿verdad? Sus iglesias no van a crecer, se van a desfalcar o desfinanciar continuamente. Los miembros no van a evangelizar, son apáticos y depresivos, son murmuradores y negativos que siguen a un líder que tampoco progresa ni tiene la visión clara. Y pues cuando tú, siervo de Dios, tú, sierva de Dios, entiendes que hay un principio declarado en este trabajo, una carga sobre tus hombros, mueve a la gente a la pelea. ¿Qué estamos haciendo en este curso? Te estamos moviendo a la pelea. ¿Qué vas a hacer? Vas a orar, vas a ayunar, vas a atar demonios y los vas a echar del territorio. Vas a confrontar a las potestades, vas a hacer intercesión profética y vas a anular con oración los pactos ancestrales sobre la zona. Hombres y mujeres e iglesias que son rompedoras de maldiciones, ¿qué vas a hacer? Vas a estudiar el área, vas a hacer el mapeo espiritual de tu zona y vas a ungir con aceite toda la tierra y los resultados van a ser evidentes. Va a cesar esa oposición demoníaca y hay convertidos a granel y milagros. Recuerda que todo esto tiene que tener una gran cosecha y un impacto espiritual que tus ojos lo van a ver. La iglesia, ¿qué va a pasar con la iglesia? Se va a llenar de un avivamiento divino, sobrenatural, amén. Y el ministerio que Dios ha puesto sobre tus hombros por su gracia va a ser levantada como un rompedor de maldición. Entonces hoy decláralo en tu vida. El día de hoy Dios me levanta como un rompedor de maldición. Y desde que tienes un entendimiento y vas a actuar con la autoridad que Dios te dio, ¿quién crees que va a tener los problemas? Tú no, el diablo que se preocupe. El diablo es el que va a tener los problemas muy serios y constantes derrotas, porque esa es nuestra función, que el diablo que tenga los problemas, no tú ni yo, cuando te alineas con el Señor. Entonces, estamos ubicados en medio de una línea ley, que es la del Señor, muy importante, y esa es la que nunca debes de perder. Entonces, con esto te dejo un poquito más amplio el panorama. Ya te di versos
Dios versus Satanás en base a lo que significan las líneas ley un poquito más profundo, para que tú, te invito a que leas también el libro y me voy a despedir con unos ejemplos de la Biblia, quienes fueron rompedores de maldiciones. Y las historias son las siguientes: Moisés ante Amalek, Elías ante Baal, David en la era de Arauna en Jebuseo, y el último y más maravilloso, Jesús en el Nuevo Testamento. Recuerda que dice Gálatas 3:13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y bueno, pues esto es el tema extra o la información extra sobre el tema de líneas ley. Muy bien. Muy bien. Muy más extenso, más amplio. Pues pueden empezar con las líneas ley que están ahí en la cuadra donde vives, ¿sí? En la colonia donde estás, ¿verdad? Y pues el Señor que te lleve como Él sabe lo que quiere. Muchas gracias, Cintia, felicidades, muy amplia la explicación. El problema aquí, como lo has dicho, no todos los pastores aceptan lo profético, ¿no? Entonces, pues esta es una lucha también ministerial que tenemos los profetas, y gracias a Dios por esta brillante exposición. Gracias, Pedrito. Nos vemos el próximo, cuando nos toca, el miércoles. Miércoles. Dios les bendiga. Ojalá y puedan poner en su tesina